Acompáñenme. Génesis 4, versículo 17 al versículo 26. ¿Ok? Y vamos a titular el día de hoy: Prosperidad y caída. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que observamos aquí va a ser las generaciones de Caín y cómo es que van prosperando ellos como civilización, todos los descendientes de Caín, pero al mismo tiempo ellos van en caída de forma espiritual. Entonces, chequen lo que dice aquí el versículo 17. Y con ese comenzamos. Dice el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió, y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc. A Enoc le nació Irat. Irat fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio, de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naamá. Lamec dijo a sus mujeres: Adá y Silá, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo: Dios me ha dado otro hijo, en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces es nuestro pasaje el día de hoy. Y si notan, es un pasaje que es una genealogía. De hecho, es una genealogía que les estaba comentando ahorita. Son 7 generaciones que descienden desde Caín. Y en este caso, si notan, la forma en la que los observan no es una forma buena, porque cuando hablamos de Caín nosotros tenemos que recordar que estamos hablando acerca de alguien que se había corrompido de tal forma que había primero asesinado a su hermano, ¿sí? Y lo había ocultado y luego había sido castigado. Y el castigo que le dio Dios a Caín, chequen, Génesis capítulo 4, versículo 12, fue que él iba a tener que andar como un vagabundo a lo largo de toda la tierra, ¿sí? O sea, que no iba a poder parar, sino que tenía que estarse moviendo. Dice Génesis 4, versículo 12, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra, ¿sí? Entonces tenemos nosotros a alguien que había sido condenado de por vida de parte de Dios. Esta persona, por haber asesinado a una imagen de Dios, su hermano Abel, ahora había sido condenado a estar rondando por todo lugar, ¿sí? Sin embargo, si ustedes notan, inmediatamente al inicio de este pasaje, él incumple con este castigo que le fue dado de parte de Dios, ¿sí? De hecho, si notan, el inicio del pasaje se nos muestra que él edifica una ciudad. Entonces, primeramente él se casa, consigue una mujer, concibe, da luz a un hijo y establece una ciudad. Y entonces incumple con lo que estaba aquí. El castigo que se le dio en el versículo 12, desobedece, ¿sí? Desobedece y establece una ciudad para con su hijo. En este caso la nombra, me refiero, en el nombre de su hijo. ¿Ok? Ahora, entonces si notan, lo que está sucediendo es que él, después de que había fallado de forma tan grande, aún así ahora está teniendo una prosperidad. Después de que había sido castigado, aún así está teniendo una prosperidad, ¿sí? Y esto es bastante importante porque, si notan, esto nos muestra primeramente que a Caín se le estuvo ofreciendo una gracia de parte de Dios.
O sea, Dios pudo simplemente haber erradicado a Caín y colocar otra vez un castigo arriba de él, y un castigo del cual no se pudiera librar, pero se le dio, en este caso, años de vida, ¿sí? Pero si notan, también se nota aquí que a pesar de que tiene la gracia de parte de Dios, aún así continúa alejándose y continúa desobedeciendo. Y se nos da eso en el contexto que vemos aquí, que ahora estableció una ciudad, ¿sí? Y está saliendo de su relación con su mujer, ahora una descendencia de personas que se va a ver están imitando exactamente la misma forma de vida que él, ¿sí? Estas 7 generaciones que aparecen aquí, si notan, fueron varios nombres que aparecieron entre el versículo 1 y el versículo 3. No, perdón, el versículo 17 y el versículo 19, ¿sí? Noten ahí que están apareciendo 7 generaciones, ¿sí? Y la forma en la que está funcionando básicamente esas generaciones es que va avanzando de uno en uno. Y al final, en la generación de Lamec, nos explican todos los descendientes de Lamec, que son 4 hijos, ¿ok? Esto es algo bastante particular, nada más quiero que lo noten brevemente para que vean lo que está haciendo aquí en este caso el autor. Chequen. Les voy a mostrar una imagen de cómo es que están enumeradas estas generaciones, ¿ok? Si notan aquí, la parte de la derecha o su izquierda, no estoy seguro de qué lado aparezca, la que está con este tono azul, están apareciendo las generaciones, ¿sí? Entonces, si notan aquí está Adán, Caín, Enoc, de menos segundos, Irat, Meujael, ya me perdí, pero bueno, notan aquí los demás nombres, ¿sí? Y al final, Lamec, se observan los descendientes, ¿sí? Lo que está haciendo aquí básicamente el autor es que nos está colocando esta idea de que todos los descendientes son muy similares y lo está realizando de una forma específica. Lo que hace es que comienza la genealogía con Caín y termina la genealogía con Lamec. Y Lamec explican un poco de su vida. Y Caín ya sabemos nosotros de su vida. Caín aparece como un asesino y Lamec después es explicado como un asesino, ¿sí? Y lo que sucede además de eso en esta genealogía es que además de informarnos de cómo es que Lamec era un asesino, se observa que Lamec tuvo descendientes. Y estos descendientes se observa que fueron 4. 4 que dieron unas contribuciones muy grandes a la cultura de todo el mundo. Porque lo que hacen estos 4 es que 3 de ellos destacan por haber ayudado a la agricultura. Lo voy a anotar. La agricultura, a el arte y la música. Segundo. Y tercero, a las herramientas, ¿sí? O sea, a la creación de herramientas, ¿ok? Entonces, estos 3 descendientes de la MEC se observa cómo es que están moviendo la civilización. Entonces, todas las personas que están aquí, se nos dice básicamente, están apoyando y siguiendo el mismo pecado de su padre, Caín, y están acercándose a ser vengativos, a ser asesinos. Y al mismo tiempo, estas personas están contribuyendo a la formación de la civilización en este mundo. Y están destacando por sobre todas las personas que hay en esta tierra, ¿sí? Si notan, eso es algo bastante grande, porque estamos hablando nosotros ahí de que esta civilización que está teniendo la mayor prosperidad es al mismo tiempo la que está descendiendo de mayor forma espiritualmente. Paradójicamente, entre más civilizados, más desciende en la civilización, ¿sí? Entonces, es una prosperidad oscura la que nos está anunciando este pasaje, ¿sí? Una prosperidad oscura, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a observar cada una de las partes de esta genealogía. Noten que ya tenemos nosotros algo trazado, básicamente. Tenemos que observar nosotros cómo es que va avanzando esta genealogía hasta llegar, en este caso, a una canción que es con lo que termina esta genealogía. ¿Okay? Y nada más quiero destacar algo específico justo antes de que comencemos, que noten que la genealogía usualmente se utilizaría para destacar la vida, para celebrar la vida, porque lo que nos dice una genealogía es que se está cumpliendo la promesa de Dios de que se llene la tierra. Lo que está sucediendo en la genealogía es que Dios está ayudando a que haya
nuevos descendientes, ¿sí? Pero en este caso, esta genealogía es una genealogía oscura. Es una genealogía en la cual, en vez de celebrarse la vida, lo que se está viendo es la propagación de muerte espiritual, ¿sí? Y se nota cada vez más conforme observamos nosotros cómo es que Lamec, 7 generaciones después, no solo es una imagen de Caín, sino que es una versión más corrompida de lo que llegó a ser Caín, en este caso, ¿sí? Entonces, esas son las ideas que tenemos nosotros para el día de hoy. Vamos a observarlo en el pasaje. Chequen. Primeramente, chequen que Caín, su historia se comprime de forma radical. O sea, el pasaje ya no está interesado como tal en observar la vida de Caín, ¿sí? Chequen, el pasaje comienza. Conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Que noten, en un solo versículo tenemos el resto de la vida de Caín. ¿Qué sucedió con Caín? Primeramente, consiguió una mujer, ¿ok? Y ahí tenemos una duda que puede surgir para algunos. Exactamente de dónde salió esta mujer de Caín. Porque para este momento solamente ha dicho el pasaje que Adán y Eva tuvieron de descendientes a Caín y a Abel, ¿ok? Pero, sin embargo, se menciona que después de que sucedió todo esto entre Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron varios descendientes. Y básicamente lo que podemos observar nosotros es que tuvo que haber sido alguno de estos descendientes de los cuales consiguió Caín su mujer. Noten Génesis capítulo 5, versículo 4. Génesis capítulo 5, versículo 4. Dice, los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. ¿Sí? O sea, hay hijos e hijas múltiples que surgieron después de Set, del nacimiento de Set. O sea, después de que Caín asesinó a Abel y nació Set, tuvieron más hijos e hijas y fueron 800 años. O sea, hubo una gran cantidad de tiempo para que estas personas crecieran, para que estuvieran creciendo también como civilizaciones pequeñas a lo largo del planeta y para que Caín encontrara una mujer y se casara con esta mujer, ¿sí? Él estaba como vagabundo, pero ahora estaba teniendo como mujer a una de sus hermanas. Ahora, eso podría ser un problema para alguien también. Pensar el hecho de que está teniendo, en este caso, incesto. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con sus hermanas. Pero ahí sí tenemos que recordar nosotros que en este momento eso era algo que era necesario. ¿Por qué? Porque todos los descendientes de la humanidad, en este caso, estaban viniendo de dos personas, Adán y Eva. Por tanto, para que siguiera creciendo, tenía que haber esto. Después de eso, desaparece y se colocan, por ejemplo, leyes en contra del incesto. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, en Levítico 18, versículo 9, aparece que la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o fuera de casa, su desnudez no descubrirás. O sea, está prohibido el incesto, ¿ok? Pero para este momento no lo estaba. Para este momento era algo necesario para poblar la tierra, ¿ok? Entonces, nada más para que tengamos conciencia de eso. Después se prohíbe, pero en este momento no estaba prohibido, ¿ok? Entonces, entre los hijos de Adán y Eva surgieron unas hijas y de esas hijas surgió la mujer de Caín, ¿ok? Ahora, seguido de eso, se observa que Caín construye una ciudad. Y lo que les comentaba ahorita es que eso es desobediencia de parte de Caín a al castigo que Dios le dio a Caín, ¿sí? Cuando Dios va y confronta a Caín por el asesinato de su hermano, él da claramente una consecuencia. Tenía que ser un vagabundo y estar recorriendo toda la tierra y no debía de permanecer en un lugar. Sin embargo, lo que hace es que desafía este castigo de parte de Dios y crea esta ciudad que llama Enoc.
y esta ciudad la establece en el nombre de su hijo. ¿Ok? Y noten aquí, está diciéndonos que primero, Caín se convierte en alguno de los primeros creadores de la civilización. ¿Sí? Crea una primera ciudad. ¿Sí? Y nos está diciendo que aparte de eso, él está pensándose a sí mismo como el capitán de su alma, que él está a cargo de lo que tiene que realizar. ¿Por qué? No fue llamado a hacer eso, pero él está diciendo, yo lo voy a realizar. ¿Sí? Y crea esta ciudad llamada Enoc en el nombre de su hijo. ¿Ok? Y empieza a establecer una línea de descendencia. Aquí es importante notar, cuando llama la ciudad en el nombre de su hijo, es para perpetuar el nombre de su hijo. Es lo que se hacía en estos momentos. O sea, para que tuviera como que una importancia su familia, y en este caso su hijo, tenía que establecer no solamente la ciudad, sino dedicarla en el nombre de su hijo, que es lo que está haciendo aquí. Entonces está viendo cómo es que se está estableciendo la línea de Caín en la tierra y está teniendo una influencia sobre todo lo demás. Y entonces empiezan a surgir civilizaciones de esto. Y si ustedes notan, hay 5 generaciones que van después hasta llegar a la Mec, ¿sí? Y ya que llegan a la Mec, noten que de la Mec se destacan varias cosas. Chequen. Primeramente vamos a observar nada más que son las generaciones que les comento, ¿ok? Está Caín. Van a ser 7 en total, ¿ok? Caín. Después de eso, le sigue Enoc. Después de Enoc surge Meujael. De Meujael surge Metusael. Y de Metusael surge Lamec. Y de Lamec surge, a través de 2 esposas, surgen unos hijos. Y faltó alguno. Denme 2 segundos. O conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sí conté bien. No estoy seguro cuál me faltó. Pero bueno, noten ahí que está hablándonos de varias generaciones que van después. Si cada una de estas generaciones dura alrededor de 40 años para que surja la siguiente descendencia, estamos hablando de cientos de años después del momento de Caín. Ahí, a fuerzas, vamos a ver nosotros un progreso. En este caso, el progreso se va a ver para mal, porque cuando empieza a anunciar a Lamec, las cosas que anuncia de esta persona son primeramente que él entra a la poligamia, eso es, tiene 2 esposas en vez de una, que era el plan de Dios para el matrimonio, y segundo, se muestra a... Muchas gracias, Luis, muchas gracias. El que me faltó creo que fue Irat. Y segundo, se muestra a Lamec como un asesino, ¿sí? Como un asesino vengativo. Y entonces, si notan, la forma en la que está progresando la maldad es bastante. Primeramente, noten la parte de la poligamia. Por aquí estamos viendo nosotros el primer ejemplo de poligamia que hay en toda la escritura. Esto es una persona que tiene más de una mujer para sí mismo, ¿sí? Esto es una persona que se está casando con varias personas. Y aquí, esto es de forma clara una violación de la forma en la que Dios colocó el matrimonio. Entonces, cuando está colocando la poligamia, inmediatamente se nos está haciendo recordar la desobediencia que están teniendo estas personas. En Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios había establecido que el matrimonio iba a ser únicamente entre una mujer y un hombre, ¿sí? Y aquí se está haciendo entre múltiples. Chequen, Génesis 2:24 decía, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Y serán una sola carne. Pero no está diciendo se unirá a sus mujeres, sino que se unirá a su mujer, ¿ok? Está formando lo que sería la poligamia y está inventándolo ahora como un nuevo pecado. Entonces es un inventor de pecado este personaje llamado Lamec. Después nosotros vamos a observar que este pecado tiene tal influencia que llega incluso a ser realizado por los patriarcas, por Abraham, por, por Jacob, ¿sí? Llegue a ser realizado, pero Dios es muy claro que esto no tiene que ser realizado.
Pero sí, aquí lo que nos está informando básicamente es de dónde surge ese pecado y que su influencia es tal que permanece después, ¿sí? Y llega a impactar incluso a gente que fue llamada a ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, algo bastante grande. Lamec está inventando pecados. Como Caín lo realizó en su momento, ahora Lamec es un inventor de maldad, ¿sí? Pero esto no debía ser realizado. Y noten, entonces en la parte sexual está aquí corrompidos, ¿ok? Y del otro lado también lo van a hacer como asesinos. Pero justo antes de que mencione ese pecado, lo que hace el texto es que nos trae la visión a también las partes buenas que surgieron de esto. Chequen, Lamec tomó para sí a dos mujeres, versículo 19, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila, poligamia, ¿sí? Ahí están entrando en pecado sexual, ¿sí? Pero noten lo que sigue después de eso, porque sigue como una pausa, que es lo que les comentaba. Chequen, dice el 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, ¿ok? Entonces menciona uno de los descendientes y ahora hace algo diferente, porque antes no mencionó nada, ¿sí? Ahora lo que hace es que menciona una contribución que realizó buena. Y en este caso noten que lo menciona como el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Ahí el padre, así como hay un padre de la medicina, así como hay un padre de la física, así como hay un padre de la computación, es el padre aquel que da la parte fundamental de algún nuevo conocimiento. Aquí está diciendo, Jabal fue el que dio el fundamento de tener ganado, dio el fundamento de crear tiendas, ¿sí? Dio el fundamento para un área específica que contribuyó a todo el mundo, ¿sí? Versículo 21, repite la misma idea. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre, otra vez, fundó el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, fundó la música, él, ¿sí? Entonces, ahora, este personaje, Jubal, también se convierte en alguien que contribuye a la civilización. Y finalmente, en el versículo 22 nos aparece un tercer personaje que también contribuye. Sila, a su vez, Sila es la otra esposa de Lamec, Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros al padre de aquellos que estaban realizando herramientas de bronce y de hierro en la antigüedad. ¿Ok? Entonces aquí lo que está ilustrando el pasaje es que al mismo tiempo que estas personas son inventores de males, al mismo tiempo son inventores de cosas buenas que están surgiendo en este mundo. Están inventando civilización. ¿Ok? Nótese, esta forma de contar de la escritura es una forma bastante compleja, porque si nosotros queremos que nada más nos desagraden los personajes que están aquí, no tendríamos nada positivo que decir al respecto de ellos. Pero lo que hace la escritura es que nota algo más complejo que eso. Salud, salud. Nota que estos personajes crean técnicas de las cuales podríamos decir nosotros somos beneficiados hasta el día de hoy nosotros. Fueron beneficiados las personas de Dios también en su tiempo. Porque si ustedes checan, por ejemplo, en la historia de los hombres de Dios, los hombres de Dios siguieron con las cosas que vinieron aquí. El templo se realizó con las cosas que vinieron de aquí. Les doy un ejemplo. La parte del ganado, que es fundada por uno de ellos, el personaje que se llamaba Jabal, ¿sí? Esto después se convierte en la profesión de los más grandes personajes de toda la escritura. Por ejemplo, Abraham también tuvo ganado, Moisés, David, fueron conocidos como pastores. Salud. Aparte de eso, en la música, nosotros leemos los salmos y encontramos unas contribuciones hermosas. ¿De dónde vino eso?
vino de lo que fundó Jubal, ¿sí? Y la parte que les comentaba al final, en el templo se establecieron una gran cantidad de utensilios que fueron realizados con las mejores manos de obra que existieron en su tiempo, ¿sí? Que Salomón comisionó para que fueran realizados de los metales más preciosos. Y si ustedes checan la forma en la que aparece, cómo es que está formándose este templo, se observa que se realizan utensilios, algunos de oro, ¿sí? Se observa que se están tratando metales. ¿Y de dónde surge esto? Del forjador Tubal Caín, ¿sí? De hecho, si nosotros vamos al pasaje en el cual se observa esto, podemos observar que incluso algo todavía más alarmante para nosotros podría ser, es que muchas de las cosas que fueron realizadas para el templo fueron realizadas por paganos, que se pidió ayuda a otra de las ciudades que se encontraba un poco más al norte de Israel, donde había gente que era experta en forjar cosas de oro y eran los mejores de todo el mundo. Y ahí Salomón va y les pide ayuda para que realicen los utensilios para el templo, ¿sí? Entonces aquí están paganos realizando lo más reconocido en todo el mundo. Y eso, todo eso comenzó aquí. Porque también aquí estamos observando cómo es que estas personas se están destacando, se están distinguiendo en esto. A pesar de que también los hombres de Dios de la línea de Set continúan avanzando cosas, ellos se distinguen por sobre todos los demás. Entonces noten ahí, está surgiendo una idea para cada uno de nosotros. Es muy probable que gente que no conoce a Dios destaque en una mayor forma en sabiduría y en habilidad. Destaque en una mayor forma en fuerza, destaque en una mayor forma en conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Hay que preguntárselo a Dios. Ok. Ahorita yo les voy a dar unas cuantas razones, pero tenemos que observar nosotros un par de cosas respecto a esto. Primeramente, tenemos que observar nosotros que todo conocimiento y toda habilidad vienen de parte de Dios. O sea, lo que están realizando estas personas, que son contribuciones, todas ellas están viniendo por la gracia de Dios que les permite tener estos conocimientos y tener estas habilidades. Por ejemplo, si nosotros checamos Proverbios nos anuncia que el conocimiento tiene una sola fuente, que es Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6, por ejemplo. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Se los va a pasar aquí en el chat para que lo tengan. Dice Proverbios 2, 6. El Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? La única fuente de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría en todo el mundo siempre va a ser Dios, ¿sí? Estas personas no conocen por sus habilidades, conocen porque Dios provee por su gracia el conocimiento, ¿sí? Después nosotros cuando vemos cómo se realiza el tabernáculo, observamos nosotros que personas que trabajaron en él, literalmente se dice, el Espíritu se colocó sobre ellos para que tuvieran esa habilidad, ¿sí? Esa es una forma de obrar de parte de Dios. Dios entrega estos conocimientos, tanto para la música como para el ganado, como para las herramientas que estamos observando nosotros aquí, ¿sí? Primera cosa que hay que destacar. Segunda cosa que hay que destacar de esto, estos conocimientos en sí mismo son buenos, ¿sí? Los conocimientos en sí mismos son buenos. La ganadería ha ayudado a que millones de personas tengan algo de qué alimentarse. Ha ayudado a que millones de personas tengan para vestir, ¿sí? La música ha ayudado a que millones de personas expresen alabanza también a Dios. De hecho, si ustedes observan aquí el nombre que viene del padre de la música, salud, del padre de la música, de Jubal, ¿estás bien bonita? Sí, ok. Es que estás estornudando mucho y ya me preocupa un poquito.
pero creo que nada más dice que tiene un poquito de alergia ahorita. Entonces, la parte de la música, el nombre de la persona que aparece aquí, Jubal, ese nombre es de donde se derivó después lo que sería el concepto del año de júbilo que siguieron los israelitas. Esto hace referencia a alegría, hace referencia a felicidad, ¿sí? Y están tomando, en este caso, el mismo lenguaje del nombre de Jubal, ¿sí? De la misma forma ellos, cuando estaban anunciando este júbilo, ellos tocaban un instrumento que tiene un nombre muy similar al nombre de Jubal, que es el Yobal, Yobal, ¿sí? Entonces ellos lo tocaban para estar anunciando otra vez alegría, júbilo, y eso surge musicalmente de parte de Jubal, ¿sí? Y la parte de los utensilios, ya observamos también cómo es que ayudan en este caso también al mundo, ¿no? Entonces se nos muestra que el conocimiento en sí mismo, este conocimiento que viene de parte de Dios para este, para el crecimiento de las civilizaciones es un conocimiento bueno, ¿sí? Y se nos muestra una última cosa, se nos muestra que este conocimiento puede ser corrompido, ¿ok? Porque en este caso, estas personas que están aquí, se nos está recordando, son gente que se encuentra lejos de Dios. Y por tanto, el conocimiento que ellos tienen, que puede ser utilizado por buenas razones, es corrompido finalmente. ¿Cómo se nos anuncia eso? Primeramente, de forma implícita, haciendo referencia al último nombre que aparece, Tubal Caín. Tubal Caín. El nombre de este personaje, Tubal, hace referencia a un martillo y está haciendo referencia al hecho de que él forjaba, en este caso, herramientas. Pero cuando se le agrega al final este nombre, sucede algo que nosotros usualmente no notaríamos con el lenguaje, pero que los hebreos hacían mucho. Los hebreos lo que hacían era que rimaban mucho ciertas cosas para formar una armonía. Y lo que sucede cuando agregan el Caín es que rompen con unas rimas que estaban antes, rompen con la armonía, ¿sí? Estaba diciendo los nombres de los hijos y está Jabal, Jubal y Tubal, y habría rimado muy bien, así, habría permanecido esa armonía, pero de repente el último se le agrega otro nombre, Caín, y entonces se rompe con esa armonía y se nos recuerda el hecho de que las herramientas, los martillos, este, pueden ser utilizados con un mal propósito, como armas, ¿sí? Al recordarnos a Caín, que fue un asesino, y decirnos esta persona que generaba armas tenía algo de Caín, ¿sí? Y luego se hace más explícito todavía porque observamos cómo es que su padre de ellos, Lamec, en los siguientes versículos va y asesina. Entonces nos está diciendo, pueden ser corrompidas las cosas. Y eso lo hemos observado a través de la historia. Estas partes de la civilización que son tan grandes pueden ser utilizadas con motivos malvados. Por ejemplo, de los descubrimientos nucleares ha surgido la medicina nuclear y hay gente que es salvada a través de esto. Miles de personas salvadas a través de la medicina nuclear, por la tecnología nuclear. Pero usualmente cuando escuchamos la palabra nuclear no pensamos en eso, ¿no? Sino que se nos recuerda inmediatamente que hay bombas que son nucleares y que muchas más personas de las que han sido salvadas por esta medicina han sido asesinadas por el conocimiento nuclear, ¿sí? Observamos nosotros cómo es que aparte de eso se han generado drogas para poder ayudar a las personas a lidiar con el dolor a través de alguna dificultad que están pasando ellos, una enfermedad que ocupan ellos para hacerse una cirugía, pero también se nos recuerdan que las drogas han sido mal utilizadas para enviar a cientos de personas, no, cientos que estoy diciendo, miles de personas a estar adictas y han destruido sus vidas y han destruido familias y han destruido casas. Y se nos recuerda cómo es que a través de la música y de las artes, si son mal utilizadas, se pueden utilizar para apoyar el mal, ¿sí? Aún
canciones hermosísimas y muy bien realizadas, tienen mensajes terribles de adoración a el hombre, idolatría, ¿sí? O incluso adoración a otros seres demoníacos, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de civilizaciones que han pasado por esto mismo también. Los nazis en su momento en Alemania se consideraban a sí mismos los mayores poseedores del alto arte de ese momento, líderes en la tecnología, maestros en la abundancia. Y al mismo tiempo, estos personajes nazis estaban esclavizando, asesinando a millones de personas. ¿Saben? ¿Por qué? Porque otra vez, todos estos conocimientos pueden ser distorsionados. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Por qué entrega Dios todo esto? ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Y les doy unas razones. Primeramente, nos muestra que su gracia abunda para con todos. Se nos muestra que la gracia de Dios está abierta y está entregando regalos todo el tiempo con todas las civilizaciones. A todas les provee de conocimiento que viene solamente de parte de Él. Se nos muestra que su gracia abunda para con todos. ¿Sí? Se nos muestra también a través de estas contribuciones cómo es que Dios ayuda a su gente también. A través de todas estas contribuciones, él va y está contribuyendo a su gente y está contribuyendo a gente necesitada. ¿Ok? Entonces, ayuda a la gente necesitada. Ejemplo, a través de sus conocimientos llegan los conocimientos con los cuales se puede realizar el templo, con los cuales se pueden alimentar a millones de personas. A través de los conocimientos médicos que van creciendo de forma constante, está creciendo la forma en la que se puede ayudar a las personas. ¿Sí? Dios está ayudando a través de proveerle conocimiento a ciertas personas y que esas personas esparzan ese conocimiento. ¿Sí? Dios está teniendo motivos buenos entonces, si notan, al estar esparciendo esto. Dios está contribuyendo a todas las civilizaciones. ¿Ok? Ahora, lo tercero, sin embargo, es una noticia bien triste. Se nos muestra también la dureza del corazón del hombre. Se nos muestra la dureza del corazón del hombre porque a pesar de que se les provee de conocimiento, a pesar de que se les provee formas de ayudar a las personas, aún así ellos los corrompen y los malutilizan, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen conocimiento que viene de parte de Dios, no agradecen por ese conocimiento de parte de Dios, sino que se llaman a sí mismos las fuentes de todas estos avances. Al mismo tiempo, en vez de ayudar y contribuir a las personas, abusan de esos conocimientos. Gente que tiene conocimiento médico lo hace, lo patenta y lo hace caro y lo restringe para que no llegue a tantas personas como podría, sino para que se hagan ricos ellos, ¿sí? Gente que tiene conocimiento de ciencias lo utiliza para crear armas, ¿sí? Gente que tiene conocimiento de arte lo utiliza en vez de para estar moviendo un buen mensaje, para estar distorsionando la forma en la que las personas observan el mundo. Y entonces tenemos tantas series de televisión y películas que están albergando mensajes que van contrarios a la naturaleza y la voluntad de Dios. ¿Sí? Nos muestra la dureza del corazón del hombre. ¿Sí? Y nos muestra la imposibilidad del hombre de conocer a Dios. Porque al mismo tiempo, cuando Dios decide que las personas más sabias en este mundo, las más poderosas y las más fuertes, sean gente que no se acerca a Él, nos está mostrando cómo es que todo esto, aún con todo eso, me refiero, aún con todo eso, no te puedes acercar un poco más a Dios que ninguno de los demás. Ese conocimiento no sirve absolutamente de nada para acercarse más a Dios. ¿Sí?
Es imposible para un hombre estar acercándose a Dios, a menos que Dios se acerque a ellos. Y aquí lo que nos está mostrando es que, aun con todas las habilidades que haya entregado Dios en este mundo, si Dios no se acerca a uno, es imposible que un hombre conozca a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios tiene muchas razones por las cuales entrega estos conocimientos a las civilizaciones más oscuras espiritualmente en todo el mundo. ¿Ok? Y es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué hace eso, hermanos? ¿O qué nos tiene que recordar a nosotros? Nos tiene que recordar a nosotros que este mundo no es el mundo para el que vivimos. Nos tiene que mostrar un paradigma que tenemos que tener todos bien en nuestra mente, que el avance de la civilización, el avance de la cultura, no es lo principal para nuestra vida. Lo principal es estar buscando adorar a Dios. ¿Sí? Se puede estar en una cultura y una civilización extremadamente avanzada, rica, poderosa, y aún así estar sufriendo por el pecado. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de eso y no aferrarnos a este mundo como nuestro hogar, sino centrarnos en lo que está arriba, en los cielos. ¿Ok? Vamos a regresar a ver a Lamec y cómo es que Lamec cae en pecado. Chequen, versículo 20. Yada dio a luz a Jabal, lo vuelvo a leer. Bueno, no, vamos hasta el 23, ya hasta que termina. Ok, dice, Lamec dio a sus mujeres, dijo a sus mujeres, perdónenme, dijo a sus mujeres, Adá y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. ¿Okay? Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Noten ahí que lo que está haciendo es que nos está anunciando el pecado de Lamec como un pecado bastante grande y se refuerza de forma constante, no solamente por el hecho de que es un asesinato. ¿Ok? Hay varias cosas que nos indican que es un pecado muy grande. Yo les voy a nombrar en este caso 4. Chequen. Aparte del hecho de que es un asesinato. Eso ni siquiera lo voy a mencionar ahorita. Quiero que observen otras 4 cosas que muestran qué tan pesado es su pecado. ¿Sí? El asesinato ya lo observamos con Caín. Es un pecado pesado, es un pecado que rompe con una imagen de Dios aquí en la tierra y que toma una posición que no debería, colocando a la persona que es asesino como si fuera Dios, decidiendo arriba de la vida de los demás. Es un pecado muy grande, ¿sí? Pero lo que quiero que noten aquí es que hay 4 indicadores de que su pecado creció por mucho el de Caín, ¿ok? Primera cosa, noten que lo anuncia a sus mujeres, ¿ok? Lo anuncia a sus mujeres. Si notan ustedes, al inicio del versículo 23 se dice, Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Sila. O sea, las está colocando a ellas como espectadoras de su pecado. Noten, este pecado para, para Lamec es un pecado que tiene que realizar delante de sus esposas. Coloca a mujeres y en vez de ponerlas como un vaso frágil, como nos anuncia Dios después en Pedro, en vez de colocarlas como personas que tienen que ser protegidas por Él, en vez de eso las está colocando como espectadoras de su mal. Sus mujeres las está colocando no en su lugar que deberían como mujeres, ni como esposas, sino que les está forzando a ser espectadoras de un asesinato. ¿Sí? Ya las había metido en la poligamia, que eso ya era algo bastante malo. Ahora las está forzando a ser espectadoras de un asesinato. ¿Sí? Primera cosa que nos muestra que está mal. No es en lo absoluto un caballero, es una persona corrompida por completo, porque está colocando a mujeres como espectadoras de su pecado. Segundo, no solamente se lo está anunciando a ellas, sino el hecho de que haya como una canción aquí
se nos está mostrando que anuncia su pecado a todo el mundo. Está anunciándolo a sus mujeres como un público primero, pero también lo está anunciando a todos los demás. Porque aquí el objetivo de Lamec es estar haciendo que todos los demás le teman a él. Entonces, está diciéndoles, miren cómo es que yo obro a todas las personas y témanme a mí. ¿Sí? Pero noten que ahí lo que nos muestra esto es que, a diferencia de Adán, que cuando pecó, lo que hizo fue que se escondió. A diferencia de Caín, que cuando pecó, lo que hizo fue que mintió y dijo que no lo había realizado. Aquí esta persona lo está anunciando públicamente y está orgulloso de su pecado. Está orgulloso de haber asesinado a alguien y no teme en lo absoluto decirlo. No miente al respecto, no se oculta, no tiene ningún tipo de remordimiento, sino orgullo al respecto de su crimen. ¿Notan cómo es que ha avanzado? ¿Sí? Noten además que la maldad que está aquí se ve en su exceso, el exceso de su respuesta. Chequen. Por aquí, lo que anuncia él en su canción es lo siguiente. Dice, presten oído a mis palabras. Ese era el anuncio de su pecado a todo el mundo. Y dice, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, a un muchacho por haberme pegado. Aquí es donde está el exceso. Él recibe un golpe, una cachetada, recibe algún jalón, estoy seguro, pero el caso es que está recibiendo una sola herida. Su respuesta a la herida que le está realizando esta persona es asesinarlo, un exceso. Por aquí, lo que sucedía en este tiempo, hermanos, es que había una ley para ejercer justicia que se llamaba la ley del talón. La ley del talón era lo que sea que te hagan, eso se va a hacer de vuelta. Va a ser juzgado por alguien en un juzgado, literalmente, pero se va a retribuir exactamente lo que sea que se realiza. Entonces, si te roban un lápiz, es un ejemplo, si te roban un lápiz, en el juicio se va a decir, te tienen que dar un lápiz, ¿sí? O la forma en la que viene en Éxodo es la siguiente, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Noten ahí el último. Si alguien te da un golpe, en este caso, la forma en la que tuvo que haber reaccionado él fue, das un golpe de vuelta. No le estoy diciendo que hagan eso ahorita, ¿ok? Dije que eso es lo que se hacía en ese momento, ¿ok? Pero es un golpe, respondes con un golpe, ¿ok? Pero él fue un golpe, respondo con un asesinato, ¿sí? La maldad de su pecado, otra vez, creció grandemente, ¿sí? Y la última cosa que nos anuncia lo malo de su pecado es que en el momento final del versículo, ahorita se los escribo, pero en el momento final del versículo noten que agrega él algo. Dice, versículo 24, si 7 veces es vengado Caín, aquí viene, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Entonces ahí de lo que nos está hablando es de la venganza que está colocando ahora este personaje, Lamec, ¿sí? Lo que está mostrándonos en este pasaje, en este versículo, es que Lamec malentendió por completo la promesa de Dios a Caín. Dios le dijo a Caín, nadie te va a matar, ¿sí? Si alguien te asesina, entonces esa persona va, va a sufrir por su pecado y se menciona una medida, 7 veces, ¿sí? Que eso hace referencia, como 7 es el número de lo completo, a una completa retribución merecida. Pero aquí lo que hace la MEC es, no dice va a recibir una retribución merecida, sino va a recibir 70 veces lo que realizó. ¿Sí? 70 veces. Entonces sigue ese exceso y ahora lo sigue en una venganza. Una venganza. ¿Sí? Que ese es el espíritu que tiene esta persona. Aquí se hace algo normal el vengarse. ¿Sí? No existe el perdón.
No existe la retribución correcta. Lo que existe es la venganza. Quiero que los demás sufran lo que me realizan. ¿Sí? Entonces, noten la maldad aquí que está teniendo esta persona. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se nos apunta es básicamente a una misma idea. El pecado ha crecido de forma radical. Conforme creció la civilización, creció el pecado. Hermanos, aquí vamos a tener que aprender algo nosotros, que es el hecho de que tenemos que cuidarnos grandemente de la cultura en la que vivimos. Nosotros no somos de este mundo y tenemos que guardarnos de este mundo, haciendo un eco a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Note la diferencia tan grande en la forma en la que usualmente nos comportamos con el mundo nosotros. Usualmente pensamos, si somos de este mundo, yo soy un mexicano, yo soy una persona que es este ejemplo, no me sé tantas culturas, hermanos, perdónenme, pero un darqueto, un rockero, nos empezamos a nombrar nosotros conforme a la cultura y nos apropiamos de ciertas cosas. Es a lo que me refiero, ¿sí? Y no nos damos cuenta que nos estamos incorporando nosotros y diciendo, somos parte de ellos. Tenemos los mismos atributos de ellos. Tenemos su cultura, pero con eso también tenemos su pecado, ¿sí? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado de esto y guardarnos bien, ¿sí? Si hay una forma de estar disfrutando de las buenas partes que han realizado, pero es una forma que requiere de mucho cuidado, muchísimo cuidado, ¿sí? No es una forma de inmediatamente ir y aceptar absolutamente todo, ¿ok? Tenemos que guardarnos de este mundo y reconocer que a pesar de que hay cosas que son muy buenas, este, en la forma en la que ellos se mueven, y yo creo que un ejemplo más claro de esto es el arte. Realizan cosas artísticamente increíbles. En muchas ocasiones, estas las unen al pecado y no hay forma de separar las dos. ¿Ok? Un ejemplo claro de esto son las canciones. Canciones que tienen mensajes terribles. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Las imágenes, las expresiones, todas las partes de la cultura pueden ser corrompidas, hermanos. Entonces hay que darnos cuenta bien qué partes sí están separadas. Aprender a tocar un instrumento, tremendo, increíble. Aprender a tocar las canciones de ellos, probablemente no sea la mejor ruta. Sí, tenemos que tener mucho cuidado de esto y darnos cuenta que Cristo mismo va en contra radicalmente de esto. Vamos a terminar con un último pasaje. Según yo iba a llegar hasta la línea de set, pero ya lo vamos a dejar para la próxima eso. Pero bueno, un último pasaje. Si pueden, acérquense conmigo a Mateo. Mateo, capítulo 18. Y quiero que noten que en este pasaje viene de forma directa cómo es que Cristo se encuentra en contra de los pecados que estaban sucediendo aquí con la Meca. ¿Okay? Porque algo que sucede en este pasaje es que Pedro se acerca y pregunta a Jesucristo, ¿qué tanto tenemos que perdonar nosotros a las personas que pecan contra nosotros? ¿Sí? Y él lo que hace, Pedro, es que va y se dice a sí mismo, pues tiene que ser 7 veces, ¿no? Y ahora lo que hace Jesucristo es que referencia el pasaje que acabamos de leer de la Meca, ¿sí? Entonces, cuando está hablando acerca de eso, lo que hace es que referencia ese pasaje, pero lo dice a la contraria. La Mec dijo 70 veces 7 venganza. Y lo que dice Jesucristo, versículo 21 y 22, es lo contrario. Dice, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Que yo haga y a mí que yo haya de perdonar. Hasta 7 veces 7. Perdón, hasta 7 veces. Me adelanté. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que esa es una referencia clara al otro pasaje, en las 70 veces 7. ¿Sí? Está diciendo, la cultura de Jesucristo es totalmente, radicalmente contraria a lo que tiene el mundo. Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Sí? Y no solamente en el perdón,
en todas las cosas, la cultura de Jesucristo es radicalmente contraria a la del mundo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos muestras cómo es que entregas regalos increíbles a todas las civilizaciones para que haya un bien en este mundo, Padre. Gracias porque tú nos muestras, sin embargo, que también todas las civilizaciones tienden a corromper los buenos regalos que tú das. Que nos ayudas a observar esto para que nos guardemos nosotros, que seamos gente cristiana que esté consciente de que tiene que ser una nación aparte, Padre. Que podamos nosotros vivir en esta nación, Padre. Sí estar recibiendo las cosas buenas que tiene esta nación, pero cuidarnos. Y también nosotros ser una influencia verdadera para poder estar trayendo a más personas a tu pueblo. Ser una influencia verdadera para que gente te conozca a ti. No sentirnos demasiado cómodos, Padre, sino más bien estar bien conscientes que aquí no se encuentra nuestra casa, sino que estamos de paso, somos peregrinos, gente que está simplemente viajando ahorita hasta llegar hasta donde estás tú, a tu presencia, Padre, y que podamos aprovechar este tiempo para estarte predicando, para estarte proclamando delante de todos, Padre, y que lo podamos hacer nosotros bien conscientes de que si somos fieles a ti y proclamamos el verdadero evangelio, gente va a llegar a tus pies. Te doy las gracias porque tú nos sacaste de este mundo, porque tú continúas de forma constante mostrándonos las diferencias entre ti y todos los demás corazones que hay en esta tierra. Y te pido para que tu corazón sea más edificado en nosotros, que nuestro ser sea más como el tuyo, Padre. Te doy las gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y conocer un poco más de ti. Y te pido para que te sigas mostrando delante de todos. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿cómo